Hola Raúl, pues buen fin de semana. Estamos ya ahora aquí en el dossier 201 de 3D, Democracia, Derecho y Desarrollo. ¿Qué ves? Las notas, ¿cómo viste esta semana? El Gracias, análisis. Ricardo. Sí, muchas gracias, estimado Ricardo Landero. Pues sí, fue una semana muy intensa otra vez. Yo quiero llamar la atención de tres aspectos, ¿no? Uno, una nota que se reiteró en varios periódicos, porque el secretario general de la ONU, el señor Guterres, ha ah, alertado sobre cinco grandes fenómenos, los enlisto rápidamente, cinco grandes riesgos. Uno, desde luego, pues es la pandemia. Otro el cambio climático, otro es las guerras, estas amenazas en Ucrania y en el Medio Oriente, otra más es el tema de la desigualdad y por supuesto que también hay que considerar, como lo advierte, el efecto sobre las mujeres y los niños, sobre los grupos más desprotegidos. Yo creo que es interesante. También la brecha digital, creo que es otro tema que en la semana se estuvo manejando. Una segunda franja, Ricardo, rápidamente, es esta analogía hoy mismo, domingo, en el periódico Reforma, pero en la semana, con motivo de los 100 años que cumplió el expresidente Luis Echeverría, esta idea de comparar Echeverría con López Obrador, yo ahí quisiera alertar brevemente de que no son comparables, es interesante, es pegajoso el hacer estas comparaciones, pero pues cada presidente tiene su contexto y cada época es distinta, pues simplemente en democracia, en desarrollo, en derechos, en desarrollo constitucional, pero lo quiero dejar apuntado. Y si me permite rápidamente el tercer aspecto, la tercera cuestión es el tema de la revocación del mandato, que por fortuna ya quedó claro que se juntaron las firmas y que sí habrá revocación. Ojalá que sea con las garantías debidas para todas y todos, ¿no? O sea, para los ciudadanos, que podamos expresar muy bien nuestra voluntad, esta se respete, se cuente y salga bien. ¿Qué tal? ¿Tú cómo la viste? Parece que el tema de la desigualdad está afectando, ¿no? El tema de la pandemia deja en claro que hay, pues, un escenario complejo para las brechas sociales. Sí, ahora incluso ya viene la nota de la Organización Internacional del Trabajo, donde nos alerta de un dato importante. 200 millones de desempleados en la pandemia. Es decir, hace un año eran 150 millones, se sumaron 50 millones más. Pero esta nota yo la contrastaría con el dato de que los ricos, más ricos del mundo, crecieron a una velocidad de 1,000 millones por día durante la pandemia. Entonces, si estamos teniendo tanto desempleo, o sea, 200 millones de desempleados, estás hablando de que en México somos 50 millones de trabajadores. O sea, es una cantidad muy preocupante. Pero si estamos teniendo tanto desempleo y tanta riqueza generada, entonces lo que estamos viendo es que lo que tenemos es riqueza especulativa, no riqueza productiva. O sea, no se están generando con esa riqueza fábricas, talleres, nuevos lugares de trabajo. O sea, no es dinero productivo. Y para esto creo que para analizarlo hay un muy buen artículo de Michelle Spencer, fue Premio Nobel de Economía en El Economista. Cambio de régimen de la economía global se llama. Y él hace un buen análisis de cómo se da esta crisis productiva y cuáles son las razones del por qué está llegando a este punto de inflexión de Lewis, que él le llama, y al que vamos a entrar. Entonces, yo creo que habría que tener muy claro porque está teniendo efectos después en desdoblamiento hacia las formas de vida. Por ejemplo, ya ha habido un desplazamiento. Hay un artículo de la jornada que habla de un 40% de desplazamiento en la Ciudad de México de gente que ya no puede pagar la renta, que ya no puede pagar los niveles de vida. Entonces, ese es el tipo de cosas que vamos a empezar a ver y que creo que vale mucho la pena estar vigilando, ¿no? O sea que todavía hemos visto en estos últimos 2 años, sobre todo 2021, algunos de los efectos económicos, sociales y de la pandemia, pero no todos. Hay otros que vienen y esa es parte de la incertidumbre, digamos, del escenario del 2022, ¿verdad? Sí.
Sí, claro. O sea, al final diríamos, bueno, y además nos hablan de que viene una crisis todavía, y además una crisis inflacionaria en Estados Unidos. Es decir, ya tuvimos el efecto samba, el efecto tequila, el efecto tango. Nunca hemos vivido en las últimas décadas el efecto hamburguesa o McDonald's. A ver qué pasa cuando truene en Estados Sí, Unidos. Ese sí está de veras, ¿no? claro. Sí, bueno, coincido completamente. Yo creo por eso es importante también este segmento de artículos que tienen que ver con la democracia y con los derechos, porque sí la idea de que podamos, digamos, en el mundo occidental restringir los derechos para fortalecer las perspectivas del desarrollo con gobiernos que tengan una mayor capacidad de conducción es un tanto riesgosa. Me parece que esa idea va a haber que discutirla más porque pues los derechos, las libertades son parte consustancial de la propia cultura del mundo occidental y yo creo que no nada más del mundo occidental, también en Asia, África y otras regiones, de manera que me parece que es de celebrar que sí tengamos el proceso de revocación del mandato y que se vayan a llevar a cabo las elecciones que ya se están preparando en varias entidades federativas del país y en otros países de América Latina. Yo creo que con todo y los riesgos que se advierten para la democracia en los Estados Unidos, las fuerzas también en favor de la democracia van a hacer y vamos a hacer nuestra parte, ¿no? Yo creo que estamos obligados a eso. Sí, fíjate que a mí me gustó mucho una de las conclusiones a la que llega Vidal Lleneras, del Economista, en un artículo que se llama El capitalismo y la desigualdad económica de género. Porque él dice, bueno, ¿cuál es la solución a estas crisis económicas? Definitivamente no está en los temas de las rebajas fiscales, la discusión de odio, el señalar que son los trabajadores migrantes los que depauperizan el ingreso de los trabajadores, la misoginia, la homofobia. Es decir, eso solamente agrava la situación y pone en riesgo la convivencia democrática. Y eso también está sucediendo en México y está sucediendo en varios países del mundo. Entonces, tenemos que estar observando estos procesos para que no sean, en todo caso hoy, cuál va a ser también los planteamientos que se están dando. Es decir, cuál va a ser esto que le llaman la gobernanza 4.0. Hay un artículo por ahí interesante que hace este desdoblamiento de los tipos de gobernanza que ha habido, ¿no? ¿Cuál es esta gobernanza que sigue? Y bueno, nada más diría, uno de los datos en donde estamos viendo ya una condición o característica de esta nueva gobernanza es el aspecto fiscal, porque si tienes tan poca recaudación porque está reduciendo a tal nivel el ingreso por parte del trabajo, pues la recaudación fiscal, y ahí viene China con la nueva reforma fiscal totalmente digitalizada, en donde ya va a ser casi imposible evadir impuestos, ¿no? Excelente, Ricardo, ¿no? Pues lo ha redondeado de manera muy pertinente. Pues yo creo que hay que leer completo el dossier, documento de información, de consulta, para compartirlo con otros colegas y pues felicitarte y también sentirme muy satisfecho y muy contento de que podamos seguir construyendo este documento cada semana. Pues buen inicio de semana a todos y les mandamos un ¿Sí? fuerte saludo. Gracias, Ricardo. Buen domingo y buena semana. Nos vemos.